Yo cuando era más joven y el primer proyecto empresarial lo puse en funcionamiento hace 11 años, pues era crecer y facturar y beneficio. Y ¿no? Yo vivía solo, no tenía personas dependientes de mí. Actualmente estoy casado, tengo 3 nenes pequeños. La situación cambia mucho. Yo ahora lo que veo es de que más que me mueva el decir más beneficio, más facturar, más proyectos, me mueve más el asegurar que mi familia tenga una herramienta, que haya unos ingresos porque funcionen correctamente mis proyectos para que ellos puedan desarrollarse y al final puedan conseguir las cosas que se vayan planteando en la vida. Entonces, en vez de esa hambre de más y más, siempre un proyecto tiene que ir hacia arriba, tiene que crecer. Si tú no creces, decreces. Claro. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Pero a lo mejor no con esa hambre de un 20%, un 25%, a lo mejor no con esa hambre y más asegurando para que haya una estabilidad. Y entiendo, o sea, proteger lo que has construido, ¿no? Pero con la mentalidad de que tiene que seguir creciendo, pero de una forma menos agresiva, para que lo entendamos. ¿Y has conseguido disfrutar del camino? Eso es otra cosa que también se dice mucho. A veces es complicado, porque en el emprendimiento, y tú que has puesto en funcionamiento varios proyectos, sabes que hay momentos buenos, momentos muy bonitos, pero momentos también no tan buenos. Como CEO te llegan todos los problemas, ¿no? Sí, entonces al final, pero bueno, hay que intentar disfrutar del camino y cuando las cosas vienen a lo mejor un poco peor o más mal dadas, pues también te llevas muchas lecciones que luego aplicas en el camino, te llevas un crecimiento personal, creces más cuando tienes problemas que cuando las cosas van bien. Seguro. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces yo creo que sí, que con el paso del tiempo he ido aprendiendo a disfrutar del camino. ¿Y has ido con estoicismo? ¿Alguna cosa filosófica? No, he leído algo del estoicismo, sí que es verdad, pero hay muchas veces que a mí me sucede y digo, ostras, yo aplico cosas que yo no sabía que venían. Que has aprendido por tu cuenta, ¿no? Sí, que has ido aprendiendo en la vida por tu cuenta. Yo me acuerdo con los primeros coaches que tuve, María fue la primera coach que tuve, y yo me acuerdo que cuando me decía cosas a aplicar, digo, yo lo aplico esto a mi forma. Vale, que no lo habré denominado así, pero los pasos son los que me estás contando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces a la hora de gestionar equipos, cómo aplicarlo con psicología, etc., cómo se trata cada uno de una forma diferente, dependiendo del perfil de persona que tiene, etc. Cómo a uno le puedes incentivar diciéndole una cosa y a otros lo estás machacando sin darte cuenta y les estás diciendo lo mismo. Entonces yo me he dado cuenta que yo aplico cosas que son herramientas ya hechas, pero que yo no las había estudiado como esa herramienta en sí, sino que la he ido aprendiendo en las empresas y lo he ido aplicando. Y también como tú piensas, claro, una persona no aplicar la psicología cuando le cuesta empatizar con las personas, le va a costar. Cada uno va a tener sus puntos más fuertes, pero sí aplico ciertas cosas que por el camino me da cuenta que son herramientas ya hechas, que estaban hechas. Lógicamente las vas aprendiendo. Pues yo, de los empresarios que he tenido, los jefes cuando estaba por cuenta ajena, pues a mí me gustaba mucho fijarme y digo, mira, de este me gusta esto, de este otro. Esto nunca lo voy a hacer. De este tengo que intentar no aprender nada, vamos, ¿sabes lo que te quiero decir? De alguno tengo de este cero, ¿no? Y he habido cosas también que he dicho que esto nunca lo haría y que te ha tocado hacer. Claro. Porque hay veces que te das cuenta y dices, ostras, es que no lo ponen fácil, no se puede tampoco hacer de otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí que me he dado cuenta que utilizo herramientas en el día a día que pertenecen a diferentes disciplinas. Además, el momento en la vida en el que yo creo que he sido más otra persona, mirando 10 o 11 años atrás, es verdad que el mundo ha cambiado a mucha velocidad en estos 10 o 11 años comparado con los 10 o 11 anteriores, ¿no? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero sí, yo creo que el emprendimiento te cambia. O sea, porque al final eres ya tú contra el mundo. No tienes respaldo detrás. Claro. Cuando tú estás por cuenta ajena, trabajo te lo busca la empresa, la faena te la dice, tienes el respaldo, tú no te tienes que preocupar, te sales de ahí y por mucho que tengas responsabilidad te vuelves a tu casa. No, aquí ya no hay filtro, o sea, aquí ya no hay red. O sea, la red eres tú. Claro. Y entonces, sí, una persona totalmente diferente. Aparte de que yo creo que es que el mundo ha cambiado mucho en 10, 11 años, ¿eh? Eso también. O sea, nos han pasado cosas que si nos lo cuentan nos parecen de ciencia ficción. O sea, pero en los dos últimos... Ya no me voy a ir a la época en la que nos encerraron en casa, sino... Ostras, en los 2 últimos años. ¿Sabes? O sea, han pasado cosas cerca que no pensábamos que podían suceder. O sea, que
De hecho, el mundo está mucho más... O sea, hace 5 o 6 años nos dicen que el mundo iba a estar, o 7, 8 o 10, que iba a estar el mundo así de convulso. Y yo creo que ahora un ciudadano, por ejemplo, en España, no cree que tiene la total seguridad de que aquí no le puede pasar nada. No, o sea, la total, digo, que sí, que piensas que lo normal es que no. Pero la total... No, o sea, yo creo, bueno, no lo sé, cada uno piensa sus cosas, pero ostras, a mí ya me roza aquí en la orejilla, ¿sabes? Y antes lo veía muy de lejos, muy de lejos. Entonces yo creo que también el mundo ha cambiado mucho, pero yo sí daría totalmente diferente. También que yo creo que la tarea más difícil que me ha encomendado la vida es ser padre. Y eso también te cambia mucho. Porque es la responsabilidad. Cambia la prioridad. Sí, la responsabilidad elevada exponencialmente, vamos, no sabría ni qué decir a qué cantidad está elevado eso. O sea, es algo que yo, para mí, la tarea más difícil que he hecho en la vida, ser padre, que cada decisión tiene mucho peso, porque tiene mucha influencia en... Muchas veces los padres no se dan cuenta y es de cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier comentario que tú ni siquiera le das importancia, se les queda grabado, les pesa, les cuesta luego quitárselo de encima. Pero claro, el que tiene una estabilidad tiene más recursos. Está claro, y el emprendedor, a poco que se le revuelva el mercado, va a salir disparado. Eso está claro. Salta el margin call. Sí, claro, pero es que hay uno que está cómodo y los movimientos le desacomodan y le ponen en peligro. Dicho de alguna forma. Por ejemplo, ahora podemos pensar los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues con todo el movimiento de redes sociales, de YouTube, de canales de comunicación, o sea, hay mucha gente que tiene más repercusión que un medio de comunicación tradicional nacional. También en canales que les ve más gente que a un programa de televisión nacional. Ostras, el medio nacional se verá en peligro, pues se tiene que acomodar, ¿no? O sea, se tiene que acomodar, tiene que actualizarse camaleónicamente a la situación actual. Pues a ese le están tocando las narices, por ponerlo, pero tiene más recursos que el canal de YouTube, sí, ¿no? Sí. O sea, Antena 3 tiene más recursos que un canal, ¿no?, de YouTube que tiene muchas visualizaciones, sí. Entonces yo creo que son cosas diferentes, pero surgen en río revuelto, surgen siempre oportunidades. Y ahí el que esté espabilado y vea una posible necesidad y se va introduciendo e insiste e intenta perfeccionarlo, pues puede tener su oportunidad, sí. También yo creo que es que ahí también cuando el emprendedor empieza, y un emprendedor pequeño, muchas veces le falta formación en el mundo empresarial y están muchas veces en la rueda de la rata que se dice y están tan centrados en el día a día y que no pueden salir de ahí, que no pueden girar la cabeza un poco, que yo les digo muchas veces cuando hago mentorías con autónomos y o con empresarios, les digo, salte de ahí un poco, gira la cara y míralo desde fuera y empieza a tomar decisiones que te cambien a un medio plazo la empresa, aparte de hacer tu día a día. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial democratiza de que tienen accesos, o sea, va a poder hacer un autónomo, una pequeña pyme, cosas que antes no podía ni soñar y que le pueden acercar a la grande. Pero la grande también pues va a poder optimizar mucho porque tiene muchos más recursos. Entonces, al final, depende si cada uno sabe en qué cosas es bueno o en qué cosas tienen carencia los demás. Lo voy a poner de una forma clara. Nosotros, cuando fundamos Caverdes, que es nuestra comercializadora de electricidad, que es una de mis empresas, yo, después de años de haber estado comercializando productos de Iberdrola, de trabajar llevando mantenimiento de líneas en Endesa, en distribuidora, pero al final vi cuáles eran sus carencias. Entonces dije, ¿cuáles son las carencias de ellos? Pues muy sencillo. ¿Son transparentes? No, ni lo son ni lo quieren ser. ¿Son ágiles en las gestiones? No, yo siempre digo que son como un elefante que les cuesta mucho ponerse en funcionamiento. ¿Tienen trato personalizado? No, para ellos el cliente de 500.433, 232 les da igual. Si tú coges las carencias de ellos y las haces tus fortalezas, ahí te puedes abrir camino en mercado. Es un poco lo que hicimos nosotros. Entonces, si el pequeño sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades del otro y le das más herramientas, yo creo que va a tener más posibilidades. Pero claro, lógicamente el que tiene las finanzas más saneadas, claro, y mucho más recursos, pues va a tener más posibilidades. Pero hay muchas veces que los grandes caen. Sin duda. Blockbuster
lo comió Netflix, a Netflix se lo va a comer quien sea, no sabemos de quién se va a comer a Netflix, pero alguien se lo va a comer a Netflix, a Amazon se lo comerá a alguien, y esto es así, porque nunca durante la vida. A Apple se lo terminarán comiendo, Apple se comió a BlackBerry, por ponerlo de alguna forma, y esto es así. Nvidia ha pasado momentos complicados, es que les afectan, a lo mejor tienen el mercado chino y uno te hace las placas tal y dices, hostia, pues yo no puedo competir contra esto. Ojo con los chinos que parece que simplemente hacían copias malas y hacen las copias buenas. No, por supuesto. Ahora el primer mundo está ahí, ¿no? Ojo que ya están haciendo las copias buenas y ya Estados Unidos empieza a complicarse un poco, ¿no? El juego ya. O ya no queda tan claro que es la primera potencia mundial o que, bueno, que empieza a quedar ya más en entredicho, ¿no? Por lo menos empieza a dudar un poco. Ojo con estas cosas, que los grandes también pueden caer. Entonces, estas situaciones lo que hace es, si el grande se acopla bien, tiene muchos más recursos, pero ojo, si no te acoplas. Y luego el pequeño, pues, tiene más herramientas que tenía una empresa hace 10 años. O sea, tú hacías una empresa hace 10 años, o sea, tú no te podías crearte agentes que te ayudaran en tareas de la empresa. Tú tenías que tener tu equipo y tenías que tener tu gente trabajando, ¿sabes lo que te quiero decir? Con la problemática de tener los trabajadores, de se ponen de baja, no se ponen de baja, de gestionar las personas, que yo siempre digo que es la parte más difícil de la empresa.